Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos regala, dentro de este ofrecimiento tan grande como es el tiempo ordinario, un tiempo especial para que nosotros podamos configurar nuestro corazón. Yo, una de las cosas maravillosas que le doy gracias a Dios de nuestra Iglesia Católica es la liturgia, porque la liturgia tiene un modo de educar el corazón de nosotros. Ustedes pueden decir: oiga, pero estábamos celebrando la Navidad, fiesta, con todo lo que encontramos, y ahora el Señor nos regala otro tiempo un poco más sosegado, un tiempo más tranquilo, y un tiempo que nos ayuda a que podamos configurar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Maestro. ¿Qué es Jesucristo? Nuestro Maestro. ¿Y qué somos nosotros? Sus discípulos. ¿Qué somos nosotros? Sus discípulos. ¿Qué hace el Maestro? Enseña. El Maestro educa. El Maestro configura el corazón de su discípulo. Y esto es lo que el Señor hace de una manera maravillosa y va a hacer con nosotros en este tiempo ordinario. Imagínense 34 semanas que vamos a tener de tiempo ordinario en 2 periodos, porque vamos a tenerlo en 2 periodos. Pero nos va a ayudar, esta primera parte nos va a ayudar hasta antes del 14 de febrero, porque un poco para que miren en sus calendarios mentales y espirituales, el 14 de febrero es miércoles de ceniza. Entonces, todo este tiempo, esta primera parte, no se asusten porque algunos sobre todo se preocupan es porque van a cumplir años y se vuelven más viejitos. Y dicen: uy, esto tan rápido va pasando. No, o sea, lo que yo les digo es: miren cómo la liturgia nos educa a nosotros y nos regala este tiempo. Por eso, este tiempo del discipulado, que es el tiempo ordinario, que son ¿cuántas semanas? 34, divididas en 2 periodos. El primer periodo desde el día de hoy hasta el 14 de febrero, que es miércoles de ceniza y comienza el tiempo de la Cuaresma. Entonces, y después de Pentecostés tendremos la segunda parte del tiempo ordinario. Pero lo fundamental del tiempo ordinario es resaltar la figura de Jesús, que es nuestro Maestro, y nosotros somos sus discípulos. Bueno, entonces, si es así, ¿qué es lo que hoy el Señor, el Maestro que está en la sinagoga, nos enseña frente a esta persona que experimenta una realidad de un desorden interno, espiritual, que el Señor posibilita hoy su sanación? Todos los que están alrededor se admiran de Jesús, el Maestro, porque el Maestro tiene una característica fundamental, y es que el Maestro enseña con autoridad.
Es eso. Yo les pregunto a ustedes, yo sé que la comparación no es como muy alegre, pero recordemos un poco nuestros maestros. ¿Ustedes recuerdan a su maestro o su maestra en la primaria? ¿Hay alguno que a usted le haya marcado su vida? ¿Sí? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Miren, aquí dice que porque era estricto, o sea, le marcó porque era una persona estricta. ¿Por qué más? Otra característica que alguno diga, yo me acuerdo de yo me acuerdo de mi profesora de primaria que se llamaba Ana de Cárdenas, de primero de primaria. Y me acuerdo de ella, ¿por qué? Porque ella le enseñaba a uno con una paciencia. Ella llegaba, a mí me correspondió aprender a leer y muchas cosas, aunque mi mamá, yo le agradezco a ella porque ella hizo mucho antes de que yo entrara a estudiar, porque antes usted no podía entrar a estudiar hasta cuando usted no estuviera mudando de dientes. Cuando uno lo matriculaban a primero de primaria, porque eso de prekinder, transición, jardín, eso no existía para nosotros. O sea, ¿usted entraba a qué curso? A primero de primaria. Y usted lo matriculaban en primero de primaria si usted ya estaba mudando de dientes, ¿sí? Y yo aprendí con la cartilla Nacho lee, ¿cierto? Ustedes que son más viejitos que yo aprendieron con la cartilla Coquito, ¿sí o no? Entonces, pero los que son de mi edad aprendimos con la de Nacho lee. Y ella llegaba con una paciencia y ella colocaba porque traía esa cartilla para el maestro, traía unas láminas y las pegaban en el tablero y empezaba con paciencia. Vamos a empezar con la letra A. Entonces todos, y con una regla iba señalando. Y después ella pasaba y uno le daba miedo por la regla, pero no porque le iba a pegar, sino porque ella pasaba y señalaba y todo eso, y tenía una paciencia muy grande. Pero también, ¿qué era lo que uno sentía? Que cuando tenía que exigir, exigía. Y eso a uno lo marca. Aquí hay algunos de ustedes que son maestros, por ejemplo José Héctor, que aquí fue profesor 40 años, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué ahora, después de tantos años, se encuentra con alumnos, se encuentra con otras personas y le agradecen, y a uno le agradecen, le dicen, miren, es que usted fue mi profesor, es que usted me enseñó esto y yo le agradezco? A mí me marcaron, yo tuve profesores en el seminario menor que a mí no propiamente me enseñaron lo que yo pueda saber. Yo, por ejemplo, sé muy poco de los músculos, de los huesos, de todo esto, pero mi profesor de biología dedicó horas sacando una cartilla pequeña enseñándonos qué era el respeto, la honradez, cómo debía uno comportarse con los papás, cómo uno tenía que ser honrado, cómo Entonces no aprendí nada de biología, pero aprendí a ser un buen ser humano y una buena persona. Esas personas a uno le marcan la vida, porque son los verdaderos maestros que le enseñan a usted con autoridad. Jesús, hoy que es el maestro, hoy resalta esa virtud especialmente de Jesús. Por eso es que todos se admiran y dicen, oiga, este enseña con autoridad. Yo los invito en el día de hoy para que busquemos también nosotros esa autoridad cuando nosotros hablamos. La autoridad se ve respaldada por las actitudes. La autoridad se ve respaldada por las acciones de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que buscar hablar menos y actuar más, porque son nuestras acciones las que por sí mismas hablan y demuestran esa autoridad, que solamente se nos da esa autoridad por la coherencia, por la consecuencia
entre lo que decimos, pensamos y actuamos. Pidámosle eso al Señor y aprendamos en el día de hoy esto que el Maestro Jesús nos enseña. Así sea.